Saludos a todos jóvenes, bienvenidos a la sesión de biología. Mi nombre es Pedro Almeida, va a ser un gusto para mí estar con ustedes en esta sesión. Vamos a ver entonces el día de hoy lo que es sistema endocrino animal. Hemos visto sistema respiratorio, hemos visto sistema circulatorio, sistema digestivo animal. Ahora vamos a ver el sistema endocrino, que vendría a ser un sistema que está comandado por las hormonas. Vamos a estudiar diferentes hormonas en los animales. Así como también vamos a ver más adelante, en otros bimestres, vamos a ver también el sistema endocrino, el sistema de hormonas en el ser humano. Pero para ello vamos a empezar primero con este tópico, que es el sistema endocrino animal. ¿De acuerdo? Vamos a proyectar entonces las diapositivas. Espero que estén muy bien. Así que, con todo el ánimo, empecemos esta sesión. Muy bien. Veremos entonces, como parte del reino animal ya, sistema endocrino animal. Soy el profesor Pedro Luis Almeida Ramírez y empecemos. Los objetivos de esta sesión, al finalizar este capítulo, vamos a ver, sobre todo, conocer las acciones de las principales hormonas de los animales, ¿no? En el caso de las plantas no va a ser objetivo el día de hoy, las fitohormonas lo hablaremos más adelante. Comprender la coordinación química de los animales para responder a los estímulos ambientales, ¿de acuerdo? Vamos a cumplir entonces el primer objetivo y el segundo objetivo, ¿no? Que tienen que ver con las hormonas animales. El tercero es parte del estudio posterior a esta diapositiva, que vendrían a ser hormonas vegetales. Muy bien, vamos a ver un poco de lo que es introducción. Las plantas y los animales producen ciertas sustancias químicas que actúan en tejidos u órganos específicos, controlando su funcionamiento y desarrollo. Estas sustancias se denominan hormonas, ¿de acuerdo? Y actúan en pequeñas cantidades. Pregunta de examen. ¿Las hormonas se necesitan en grandes cantidades, en pequeñas cantidades? Es en pequeñas cantidades. Esta correlación química está a cargo del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Muy bien, las hormonas animales entonces se relacionan con procesos tales como el crecimiento, van a intervenir también en la maduración, van a intervenir en el líbido sexual, en la conducta, en la regeneración, en la ira, el miedo, el peligro, el parto, en la muda y la metamorfosis. Muy bien, eso es en cuanto entonces a las hormonas animales. Miren todo lo que tiene que ver, ¿no? Vamos a actuar aquí con las hormonas en pequeñas cantidades, en todos los procesos que guardan relación, ¿no? El sistema endocrino, entonces, lo definimos como un conjunto de órganos, ¿de acuerdo? Es un conjunto de órganos y también de tejidos constituidos por células glandulares, las cuales van a elaborar unas sustancias denominadas hormonas. Las síntesis hormonales, estas síntesis de hormonas, van a estar relacionadas con estímulos externos o estímulos internos, que va a percibir el animal en diferente parte o diferentes etapas de su vida. Es lo que he querido plasmarte aquí. Ahora, el sistema de control hormonal es el responsable de coordinar las actividades de diferentes órganos y el desarrollo del organismo. ¿Pero qué son las hormonas? Van a ser sustancias que van a regular precisamente este sistema. En este caso, por favor, recuerden que son sustancias orgánicas producidas por órganos, producidas por células, que actúan generalmente sobre otras células. Porque van a haber hormonas, cuando digo generalmente, que actúan, la célula sintetiza una hormona y esa hormona que se sintetiza tiene acción en otra célula. Pero no siempre es así, porque van a haber células que sintetizan una hormona y esa misma hormona actúa sobre la misma célula. Al final, estos tipos de hormonas los vamos a ver en la parte casi ya finalizando la sesión. Solamente quiero que entiendas que el concepto de hormonas es que son sustancias orgánicas que van a ser producidos por órganos, ¿no?
Puede ser de repente el cerebro, puede ser la hipófisis, puede ser el riñón, puede ser el hígado, etcétera, ¿no? Y van a actuar sobre otras células que pueden estimular o pueden inhibir acciones. Las hormonas deben su actividad a la capacidad para modificar el metabolismo celular. La acción se produce por ingreso de la hormona a la célula. Van a haber hormonas que son de tipo liposolubles, por ejemplo la testosterona, ¿no? Que es la hormona virilizante, ¿de acuerdo? O de repente también pueden clasificarse por su unión a receptores, ¿no? Por ejemplo, van a haber hormonas de naturaleza proteica, o sea, peptídicas, como por ejemplo la prolactina, que estimula la secreción de la leche. Estas hormonas, de una vez que se sintetizan, como puedes ver aquí en la imagen, estas son las llamadas células glandulares, ¿no? Estas son las células, y vemos acá que acá hay unas especies de rombos, y estos rombos son las hormonas que se están produciendo o se están sintetizando, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense ustedes que estas hormonas acaban de salir de las células que la han producido, y fíjense cómo es que las hormonas van a transportarse o van a ser conducidas por los vasos sanguíneos. Van a ingresar a las arterias, a las venas, a los capilares. ¿Para qué? Para que puedan viajar grandes distancias. Para que la hormona viaje grandes distancias necesita ingresar a la sangre. ¿Y cómo ingresa a la sangre? A través de los vasos sanguíneos. La hormona, después de haber ingresado al torrente sanguíneo, llega a otra célula. Estas células reciben el nombre de células blanco o también denominadas células dianas. Repito, células blanco o células diana. Y llegan a estas células diana porque, como puedes ver acá, hay una estructura en forma de Y invertida, al igual que aquí. Como puedes apreciar, en este caso la flecha señala a un receptor. Estas células dianas entonces tienen una estructura molecular que se le llama receptor, quien va a recibir a la hormona que ha sido traída hasta ese punto, hasta ese lugar. Por ejemplo, imaginemos que esta hormona sea la prolactina. Esta hormona viajó por los vasos sanguíneos y llega a unas células dianas que vendría a ser la glándula mamaria del animal. Y por lo tanto, al interactuar esta hormona con su receptor, inmediatamente esta glándula mamaria empezará a producir leche. ¿Me dejó entender? Esa es entonces la acción de las hormonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les he traído un cuadro en esta diapositiva que vamos a entender, por ejemplo, este es el sistema endocrino humano. Si bien es cierto el tema del día de hoy es sistema endocrino animal, podemos de repente analizar comparativamente el animal con los seres humanos. Hemos dicho entonces que las hormonas se sintetizan y se producen en un lugar específico. Este lugar específico recibe el nombre de glándula endocrina o también célula endocrina, cualquiera de las dos. En este caso, como puedes apreciar, en este caso ustedes pueden ver que existen diferentes glándulas. En este caso yo observo la glándula que es el hipotálamo, ¿no? Que está por encima de la hipófisis. La hipófisis es considerada la glándula maestra o pituitaria del ser humano. La glándula tiroides, que la podemos palpar, obviamente, en esta zona, la zona del cuello, zona cervical, ¿no? La glándula suprarrenal, que es aquella que está encima del riñón, ¿no? Vemos aquí la glándula pancreática, que es el órgano páncreas. Este es el órgano pancreático. Acá hay un error, debe ser páncreas. El ovario y la mujer y el testículo, todas esas glándulas van a producir hormonas. Nos vemos aquí al lado derecho las diferentes hormonas que van a ser estudiadas. Muchas de estas hormonas tienen una misma función tanto en nosotros como en los animales, ¿no? La mayoría de las hormonas tienen exactamente la misma función. En el caso de la vasopresina que se secreta en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraópticos, ¿okay? Van a regular el agua, ¿no? La regulación hídrica se refiere al comportamiento del agua. En el caso de la oxitocina, antes de hablar de la oxitocina, recuerden que la vasopresina también se le conoce como ADH, u hormona antidiurética. En la oxitocina, ¿de acuerdo? Va a ser una hormona que estimula el parto en el caso del ser humano. Va a contraer las fibras musculares durante el momento del parto
la persona y la mujer va a poder pujar y poder expulsar al feto. La oxitocina también se sintetiza en el hipotálamo, específicamente en el núcleo paraventricular del hipotálamo. La PRL significa la prolactina, que va a permitir el desarrollo y la producción de la leche en las glándulas mamarias. La hormona luteinizante es una hormona que se sintetiza en la hipófisis, también denominada glándula maestra o pituitaria, ¿de acuerdo? La hormona luteinizante permite en la mujer, permite la ovulación, es decir, la ruptura del folículo de Graf o folículo maduro y permite que a la mitad aproximadamente de cada mes la mujer esté en periodo fértil, ¿no? La FSH lo que permite es, pues, es un estimulante del folículo, ¿no? Empieza a crecer la formación del folículo para poder proteger al ovario, al óvulo, perdón. En el caso de la tiroides, recuerden ustedes que hay una hormona que se llama la tiroxina. La tiroxina vendría a ser la hormona T4, es lo mismo T4 que tiroxina, o también tetraiodotiriona, importante para el metabolismo energético. Ya veremos que en los animales, como por ejemplo los anfibios, es muy importante para el crecimiento y su metamorfosis. La adrenalina es la hormona del peligro, ¿no? Permite el trabajo muscular inmediatamente, ¿no? La aldosterona igual permite la regulación del sodio, el sodio, importante. Y así podemos hablar de muchas otras hormonas que aquí te invito a leer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que hacer una corrección. La insulina es considerado un hipoglicemiante, ¿ok? Acá no está bien claro escrito, pero es hipoglicemiante. ¿Qué cosa quiere decir hipo? Baja. Glicemiante, glicemia, azúcar en sangre. La insulina disminuye los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Glucagón también es secretado por el páncreas, acá debe decir pues, glándula pancreática. El glucagón lo que hace es todo lo contrario a la insulina. Lo que es, acá debe decir, corrijan por favor ustedes, hiperglicemiante, pregunta de examen de admisión, hiperglicemiante, es decir, aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la insulina, si baja los niveles, es hipoglicemiante y el glucagón eleva los niveles de glucosa, hiperglicemiante. Por lo tanto, la insulina y el glucagón son hormonas antagonistas. Y así podemos hablar mucho sobre las hormonas. ¿Te das cuenta entonces cuál es el efecto de la hormona y qué es lo que produce? ¿Me das cuenta entender? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la metamorfosis animal. Lo que vamos a emprender que la metamorfosis animal son cambios morfológicos y fisiológicos en su fase de desarrollo, que le permite adaptarse y sobrevivir a su medio ambiente. Estos cambios están controlados y coordinados por hormonas. Vamos a hablar de los insectos. ¿Cuáles son las hormonas en los insectos? En los insectos van a haber 5 hormonas principales que van a permitir el desarrollo de los insectos, tales como la bursicona, la protora psicotropina, la hormona de la eclosión, la ecdisona y la neotenina. En el caso de la bursicona, fíjense ustedes la importancia de la bursicona, es que la bursicona, ¿dónde se sintetiza esta hormona? En las células neurosecretoras del cerebro y también del cordón nervioso. La bursicona es una proteína, es una hormona de naturaleza proteica. ¿Okay? Es una hormona, pero es una proteína, de tipo proteína. ¿Dónde está su tejido diana? Es decir, ¿dónde actúa? ¿Cuál es su órgano blanco? En la piel, específicamente en la epidermis del animal, de los insectos. ¿Cuál es su acción en esta epidermis? Promueve el desarrollo de la cutícula, induce el cortijo de la cutícula en los adultos recientemente mudados. La regulación de esta hormona va a estar dado por los estímulos asociados con la muda que estimulan la secreción. La segunda hormona es la ericsona, y la ericsona es considerada la hormona de la muda, la hormona del cambio. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, pregunta de examen. La ericsona es la hormona de la muda. ¿Dónde se origina y se sintetiza esta hormona? En las glándulas protoráxicas. Pregunta de examen. Estructura es de tipo, una hormona de tipo esteroide. Recuerda, por favor, que los esteroides van a ser hormonas que van a derivar del colesterol. Eso es un esteroide. Una hormona que deriva del colesterol. ¿Lo apuntaste? Espero que sí.
El tejido diana, ¿dónde está el tejido diana? ¿Dónde actúa esta hormona? Actúa, muy sencillo, en la epidermis, también en los cuerpos grasos y en los discos opales. Acción primaria, vemos aquí la acción primaria, y recuerden la pregunta de examen. ¿Quién regula esta hormona? La PTH. La PTH. ¿De acuerdo? Vamos a hablar en un momento sobre la PTH. Estimula la secreción. Fíjense que se les puede preguntar. Les preguntan, ¿es conocida como la hormona de la muda? Ah, profesor, rápidamente. Exona, excelente. Segunda pregunta, ¿dónde se origina o dónde se sintetiza esta hormona? Se sintetiza, profesor, en las glándulas protoráxicas y en el folículo ovárico, sobre todo las glándulas protoráxicas. Siguiente pregunta, ¿quién regula a la edixona o la hormona de la muda? La PTH. Profesor, ¿qué significa PTH? Mira acá, mira acá, mira acá. En tu libro aparece como PPTH, es lo mismo. En el mundo del examen de admisión, PTH o PPTH es lo mismo con doble P. Significa protoraxicotropina, ¿no? La protoraxicotropina, ¿ok? Simplemente para ti, PTH, recuerda por favor. Estamos tercera hormona, la hormona de la eclosión. Recuerda que la hormona de la eclosión es muy sencilla. ¿Dónde se sintetiza? ¿Cuál es el tejido de origen? ¿Dónde se origina esta hormona? En las células neurosecretoras en el cerebro. ¿Cuál es su estructura? Es una hormona de tipo péptido. ¿Qué cosa es péptido, profesor? Que deriva de una proteína, pero no es proteína, es un péptido. ¿Cuál es su tejido diana? ¿Dónde actúa esta hormona? Actúa en el sistema nervioso. ¿Cuál es su principal acción de esta hormona? Pregunta de examen. Induce la salida del adulto desde la pupa. Repito, induce la salida del adulto desde la pupa. Es la hormona, es la hormona conocida como como el reloj endógeno. Repito, es la hormona conocida como el reloj endógeno, el ritmo circadiano. Muy bien. En esta parte nos hablan de la hormona juvenil, que es la cuarta hormona. ¿Dónde se origina? Se origina en el corpus allatum. Corpus allatum. La estructura deriva de ácidos grasos, tejido diana, epidermis, folículos ováricos, glándulas sexuales. ¿Cuál es la acción primaria o la acción más importante de la hormona juvenil? Pregunta de examen. En la larva promueve la síntesis de estructuras larvarias e inhibe la metamorfosis. Pregunta de examen. En la larva. Y en el adulto activa los folículos ováricos y las glándulas sexuales accesorias. ¿Cómo está regulado? Factores de inhibición y estimuladores del cerebro controlan la secreción. Pregunta de examen, ¿eh? La hormona juvenil. Muy bien. Y la última hormona que vamos a estudiar de los insectos es la protoracicotropina, la PTH o PPTH. ¿Dónde se sintetiza? En las células neurosecretoras del cerebro. Es una proteína pequeña y el tejido diana es la glándula protorácica. Acción primaria, estimula la liberación de exona. Pregunta de examen. Varias señales ambientales e internas. ¿Ok? Muy bien. Miren esta imagen, por favor. Tenemos aquí las famosas células, este es el cerebro de un insecto. Y en este cerebro del insecto podemos observar a las células neurosecretoras. Miren ustedes acá. Tenemos también al llamado corpus cardíaco. Y este vendría a ser el corpus allatum. Corpus allatum. Fíjense ustedes que estas células se están sintetizando la hormona, ¿cómo se llamaba la PTH? La protoracicotropina, que se sintetizan en las células neurosecretoras del cerebro. Aquí estamos, miren. Se sintetizan en las células neurosecretoras. Luego, miren acá, por favor, lo siguiente. De las 5 principales hormonas del desarrollo de los insectos, 3 son producidas por células neurotransmisoras y 2 por tejidos. Las células neurosecretoras del cerebro, estas células que están aquí, las neuras neurosecretoras, ¿de acuerdo? Sintetizan la hormona, la protoracicotrópica, que es la PTTH, ¿de acuerdo? Y la hormona de la eclosión. Miren ustedes acá, la hormona
la protoracicotrópica y la hormona de la eclosión, que se almacenan en terminaciones nerviosas hasta su liberación a los espacios sanguíneos en los corpus cardíaco y los corpus alatum. ¿De acuerdo? Muy bien. Una tercera neurohormona, que es la bursicona, miren ustedes acá, la bursicona, es liberada principalmente de las terminaciones nerviosas del cordón nervioso. Miren ustedes aquí el cordón nervioso lo sintetiza a la llamada bursicona, ¿de acuerdo? A la bursicona. El corpus alatum, como pueden apreciar acá, el corpus alatum, también contiene células no nerviosas que elaboran las células juveniles, hormonas juveniles. Bajo el estímulo de la PTTH, la glándula protoráxica produce y secreta alfa-ericsona. Miren ustedes que a la glándula protoráxica, miren ustedes que esta es la glándula protorácida. Estimula esta PTH e inmediatamente se sintetiza ¿qué cosa? Se sintetiza la alfa-ericsona, pero esta alfa-ericsona es una hormona inactiva, ¿de acuerdo? A través de la muda, esta alfa-ericsona se convierte en beta-ecdisona, que es conocida como la hormona de la muda activa. Miren ustedes acá a la hormona juvenil, ¿no? Miren el componente químico ustedes y la beta-ecdisona, que es la hormona activa de la muda. La hormona juvenil y la edixona, entonces, realizan funciones claves en la regulación del desarrollo de los insectos. En esta parte de la hormona juvenil, miren ustedes la estructura de la hormona juvenil de la polilla. Esta es la hormona juvenil, la estructura química de la polilla. Y esta hormona, que es la hormona juvenil, promueve la retención de los caracteres juveniles en la larva e induce la maduración de reproducción en los adultos. Hay diversos parecidos u homólogos de la hormona juvenil que se producen de forma natural en los insectos, pero ninguna como la hormona juvenil. En cambio, la beta-ecdisona, ¿no? Vemos aquí la estructura de la beta-ecdisona, que es la hormona fisiológicamente activa, inductora de la muda. Ojo, la ecdisona es la hormona fisiológicamente activa que induce y propicia la muda. La prohormona, que es la alfa-ecdisona, recuerden que antes de ser beta-ecdisona era alfa-ecdisona, ¿de acuerdo? Que es inactiva, ¿de acuerdo? Es inactiva. Vamos a ver ahora a clasificar a los insectos, a los organismos. Según su forma de desarrollo, los insectos se clasifican en ametábolos, hemimetábolos y holometábolos. En el caso de los ametábolos, van a ser los que alcanzan la forma y tamaño adulto mediante ligeros cambios. Es decir, la fase juvenil es similar al adulto. Vemos aquí al pececillo de plata. Miren cómo la diferencia. Un ametábolo entonces es que la fase miren ustedes la fase juvenil y miren ustedes aquí la fase del adulto. Entonces, ¿qué cosa es un animal ametábulo? Que han habido ligeros cambios en su forma juvenil a su forma adulta, o sea, son similares, juveniles y adultos. Pececillo de plata, por ejemplo. En el caso de los hemimetábolos, se da una metamorfosis gradual o incompleta. Pregunta de examen. ¿Ok? Examen de admisión. Los hemimetábolos se da una metamorfosis gradual, ¿no? Poco a poco, completa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los individuos recién nacidos son parecidos a los adultos. Los individuos recién nacidos son parecidos a los adultos, pero sin alas, las cuales estas alas lo van a ir adquiriendo a través de las mudas sucesivas. Ejemplos, el saltamonte, la cigarra, la mantis religiosa y la cucaracha. ¿De acuerdo? Miren ustedes las características. ¿Ves? Acá hay alas en el adulto, pero fíjense ustedes que no hay alas acá. Pero fíjense ustedes también que son muy similares, tanto
eh, estos recién nacidos son muy similares a los adultos. Tienen parecido, solo que más chiquitito, ¿no? Más pequeño, pero fíjate que estos no tienen alas. Se parecen todas las fases, exactamente, pero estas alas van a ir siendo adquiridas con el paso del tiempo. Vemos aquí los ejemplos, por favor. Saltamontes, cigarra, mantis religiosa, cucaracha. Por favor, disculpen los ruidos externos. En el caso de los holometábolos, en el caso de los holometábolos, entiendan lo siguiente, que cerca del 88% de los insectos sufren una metamorfosis completa en tres estadios relacionados con sus procesos fisiológicos. Entonces, fíjense ustedes que el 88% de los insectos sufren una metamorfosis completa. O sea, cambian. Desde que nacen, van cambiando, cambiando, cambiando. Si no se parecen de larva, ¿no? No se parecen de mediana edad o adultos. En este caso, los tres estadios vendrían a ser larva, que es el estadio de crecimiento, la pupa, que es diferenciación, y el adulto, que es la etapa de reproducción. La abeja, la mariposa, la polilla, la avispa y la mosca. Tú has visto a la mariposa, toda su vida ha sido mariposa, ¿no? Ha sido larva, ha sido pupa, ¿de acuerdo? Yo te apuesto que tú has visto pupas alguna vez, yo sé que sí. Miren ustedes acá el desarrollo entonces holometábolo de la mariposa. Los huevos, primero obviamente huevecillos, luego nacen las larvas, ¿no? Son larvas estas mariposas. Luego viene la etapa de la pupa, ¿no? La diapausa. Inmediatamente de la pupa empieza a emerger, ¿no? Cuando rompe esta parte del cascarón, rompe y obviamente se transforma en el adulto, la mariposa. Entonces la mariposa que tú ves, que tú conoces, es el adulto, es el estadio adulto, el estadio reproductor. Las interacciones de la hormona juvenil y la ecdisona, ambas hormonas, van a regular la metamorfosis que ha ocurrido aquí, en los insectos de tipo holometábolos. Este ejemplo muestra la secuencia del desarrollo de la polilla, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, aquí la polilla, ¿no? En los anfibios es muy importante reconocer que sobre todo hay una hormona que es la tiroxina, que va a ser sintetizada en la glándula tiroides de los anfibios, ¿de acuerdo? Que va a estimular la metamorfosis, ¿de acuerdo? Esto es lo principal. Muy bien, chicos. En el caso de las aves, también interviene el nivel de hormonas tiroideas, ¿ok? Que son T3 y T4, la tiroxina, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Miren acá el desarrollo larvario, ¿no? La metamorfosis, como pueden apreciar acá. Empezamos de aquí, ¿cierto? Miren, hay eclosión, obviamente, los adultos, el esperma en los huevos. Miren ustedes todo, ¿no? 3 meses, 2 meses. Ahora aparecen las patas a los 2 meses, las branquias internas a los 9 días, las branquias externas a los 6 días, el primordio caudal, 4 horas aproximadamente, las 84 horas, perdón, y así, ¿no? Así empiezan ustedes, desde abajo, ¿no? Miren ustedes, a la hora nada más, a las 3 7 horas, 18 horas, la forma de la blástula, las 34 horas la gástrula, los pliegues neurales a las 62 horas, el primordio caudal 84 horas, las branquias externas a los 6 días, las branquias internas a los 9 días, aparecen las patas de estos, ¿no? Anfibios a los 2 meses, ¿ok? Aparecen las patas anteriores a los 3 meses, a los 2 años de edad, miren ustedes, ¿no? 2 años de edad es un poquito extenso, ¿no? El crecimiento de los anfibios y hasta que se forman adultos, ¿no? Y los adultos pues desovan en el agua. Acá está otra imagen, ¿no? Ya más a colores, ¿no? Y recuerda lo que dijimos al último, ¿no? Que habían tipos de secreciones o de hormonas, ¿no? Que por ejemplo, si la célula sintetiza una hormona, ¿no? Si la célula sintetiza una hormona y esta hormona sale, ¿de acuerdo? Y esta hormona sale y luego es recibida por la misma célula, eso es autocrino. Entonces vamos a acá un poquito para que puedan un poquito verme acá. Tienen ustedes una hormona, esta es la célula, y la célula sintetiza una hormona. ¿Sale? Y esa hormona es recibida por esa misma célula. Eso es autocrino. ¿De acuerdo? Eso es autocrino.
esta célula que está acá, miren ustedes, lo paracrino, como repito, se está grabando sin audio, lo paracrino se sintetiza en una célula, ¿no? Sale la hormona de esa célula y viaja, esa hormona llega a una célula que es de tipo vecina, que es contigua. ¿Qué cosa es para? Para significa del griego contigua al lado A. Entonces, paracrino significa que la hormona actúa o tiene un receptor en una célula vecina, una célula contigua. ¿Qué cosa es endocrino? Lo endocrino es cuando una glándula sintetiza una hormona y esta hormona entra a circulación sanguínea, a la sangre, y viaja, por ejemplo, del cerebro, viaja al riñón. Obviamente ha recorrido una gran distancia. ¿Cómo ha recorrido esa gran distancia? Ha recorrido una gran distancia por acción de la sangre, por acción de los vasos sanguíneos, arterias, venas capilares, metarteriolas, etc. ¿Me dejo entender? Eso es endocrino. Ejemplo, la insulina. En el caso de la insulina hay mucho que es hipoglicemiante. En el caso de los diabéticos, por ejemplo, los seres humanos, la insulina lo que hace es disminuir, ¿no? En el caso, lo normal es disminuir los niveles de glucosa en sangre. En el diabético no hay insulina. En el diabético la insulina es escasa. Hay que suministrar insulina por inyección, hay que suministrar insulina a nivel umbilical, en el ombligo, etc. ¿Por qué? Porque la insulina no está siendo sintetizada. Es por eso que cuando tú le mides el azúcar a un diabético, la glucosa sale elevadísima. Mi abuela es diabética, tiene 500 miligramos, cuando lo normal es máximo 110 miligramos por decilitro, de 70 a 110. Entonces, vemos la acción de las hormonas y la repercusión que tienen el no controlar estas síntesis o esta regulación. Muy bien, vamos ahora con las preguntas, ¿les parece? Muy bien, vamos a la primera pregunta. Promueve el desarrollo de la cutícula en invertebrados. A ver, vamos a buscarlo eso. Eso es la respuesta A de avión, en este caso. Vamos a buscarlo para que ustedes lo interpreten. La cutícula, acá está. La bursicona, dice acá, induce el curtido de la cutícula. Como pueden apreciar acá, y acá también, ¿no? Promueve la secreción de la cutícula. Respuesta, bursicona. Promueve el desarrollo de la cutícula. Miren ustedes acá, promueve el desarrollo de la cutícula. Ahí está bien escrito, bursicona. Segunda pregunta. Es conocida como la hormona de la muda. Clave, B de beso. La hormona de la muda o la ecdisona. Miren ustedes aquí, vamos a verlo. Ecdisona es la hormona de la muda. Vamos a ver eso un poquito. Ya está. Listo, B de beso. Pregunta 3. En esta pregunta 3, para mí, es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Porque el reloj endógeno, fíjense ustedes, es considerada la hormona de la eclosión. Miren acá, reloj endógeno, hormona de la eclosión. Siguiente pregunta, 4. Promueve la síntesis de estructuras larvarias e inhibe la metamorfosis. Clave, A de avión, hormona juvenil. Vamos a buscar esto, por favor. Miren ustedes acá. Exactamente dice lo mismo. Promueve la síntesis de estructuras larvarias e inhibe la metamorfosis. Punto final. Respuesta, hormona juvenil o JH. Siguiente pregunta, 5. Se origina en la glándula protorácica de los insectos. Clave, sedicasa. ¿De acuerdo? Sedicasa. Vamos a ver acá. Vamos a ver la ecdisona. Miren ustedes acá que la ecdisona, o hormona de la muda, se origina tejido de origen, glándulas protorácicas y el folículo ovárico. Pregunta 6. La bursicona es una hormona de los insectos que se produce en las, clave A de avión, células neurosecretoras del cerebro. Miren ustedes, la bursicona, lo puedes apreciar acá, su tejido de origen son las células neurosecretoras del cerebro y el cordón nervioso. Muy bien. Pregunta 7. La glándula de la muda tiene como estructura química a un. Recuerden que la glándula de la muda es un esteroide. ¿Quién era la glándula de la muda? Aquella que sintetizaba la hormona de la muda, que es la edixona. Recuerda la edixona, hormona de la muda,
Se sintetiza y su estructura es un esteroide, como puedes apreciar acá. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 8. La hormona de la eclosión favorece, clave de dedo, la salida del adulto de la pupa. ¿Dónde está la hormona de la eclosión? Busquemos acá, por favor. Aquí está. Hormona de la eclosión. ¿Cuál es su acción primaria? Miren ustedes, induce la salida del adulto desde la pupa. Respuesta, entonces, está muy bien. De dedo. Pregunta 9, chicos. Clave, clave. ¿La hormona juvenil se origina en dónde? Clave, clave C de casa, el corpus alatum. La hormona juvenil, como puedes apreciar acá, la hormona juvenil, miren ustedes, hormona juvenil, tejido de origen, clave, corpus alatum, corpus alatum. Perfecto, excelente, vamos. Siguiente pregunta, chicos, pregunta 10. Nuestra clave dice, estimula la liberación de la ecdisona. Repito, estimula la liberación de la ecdisona en los insectos. Clave, PTH. Miren ustedes acá, aquí está, acá está, la protoracicotropina o PTH estimula la liberación de ecdisona. Respuesta entonces, perfecto. Pregunta 11, vamos. Tiene como tejido diana a la glándula protorácica. Clave, PTH. ¿Qué cosa es la PTH, chicos? Vamos a ver, tejido diana de la PTH, acá está. La protoracicotropina, PTH, su tejido diana, glándula protorácica. Excelente. Siguiente pregunta, vamos. Pregunta 12. Hormona que inhibe la metamorfosis en algunos insectos. Respuesta, neotenina. Vamos a buscar eso. Y si buscamos en hormona juvenil, miren ustedes acá, inhibe la metamorfosis, hormona juvenil o también llamada neotenina. Es lo mismo. Pregunta 13. La hormona tiroxina en los anfibios, como la rana, ¿qué produce? Produce la metamorfosis. ¿Dónde está eso, profesor? Por favor. Aquí está, chicos, en esta diapositiva. Vamos. Vamos a buscar a los anfibios. ¿Dónde estás? Acá está. En los anfibios participa la hormona tiroxina estimulando la metamorfosis. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 14. Vamos. Es una hormona que en las lagartijas favorece la reabsorción de agua en los riñones, clave, PDVSO, la vasopresina o antidiurética, ADH. Y también lo hablamos un poquito, pero en el ser humano, que también desempeña lo mismo o similar que en este insecto, en este caso. Recuerden que la vasopresina, como pueden ver acá, tiene función en regulación hídrica, la regulación del agua, reabsorbiendo esta. Pregunta 15. En la pregunta 15 nos dice, estimula la producción de leche en el buche de las palomas. Las palomas, en una estructura denominada buche, recuerden que la lactotropina produce leche. ¿Ok? Perfecto. En la pregunta 16 no encontré respuesta. Pregunta 17. La calcitonina es una hormona que está ausente en la pregunta 17 no encontré respuesta bibliográfica. Pregunta 18. ¿Es la hormona de la agresividad en los carnívoros, producida en las glándulas suprarrenales? En las glándulas suprarrenales, recuerden lo siguiente, son aquellas glándulas encima de los riñones, en el caso de los seres humanos. En el caso de las glándulas suprarrenales existen hormonas que se van a sintetizar. La glándula suprarrenal tiene dos partes. La parte más externa, que es la llamada, la puedan observar. La parte más externa es la corteza suprarrenal y la parte más interna es la médula suprarrenal. En la corteza suprarrenal van a secretarse, como por ejemplo, van a haber tres capas a su vez, ¿de acuerdo? Van a haber tres capas a su vez. La capa fascicular, la capa glomerular y la capa reticular. Repito, la capa glomerular, la capa fascicular o fasciculada y la capa reticular en la corteza. La capa glomerular se sintetizará y secretará los llamados mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, apúntalo, por ejemplo, la aldosterona es un mineralocorticoide de excelencia.
En la capa fasciculada o fasciculata sintetiza el cortisol. Pregunta, ¿el cortisol es un hiperglicemiante? ¿Qué cosa era hiperglicemiante? Que me incrementaba los niveles de glucosa en sangre. Y la capa reticular me va a secretar a la llamada dehidroepiandrosterona, a los andrógenos, punto final. Y la capa medular, que es la parte más interna de la glándula suprarrenal, me va a sintetizar a las llamadas catecolaminas. Profesor, ejemplo de catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, ¿de acuerdo? Adrenalina y noradrenalina. A la adrenalina también se le conoce como epinefrina, ¿de acuerdo? Epinefrina. En este caso, vamos a reducir esta imagen. Ahí estamos. Es la hormona de la agresividad, respuesta norepinefrina, ¿ok? O noradrenalina. Norepinefrina, ¿ok? Norepinefrina. Aquí hay dos claves, ¿eh? 19. Es la hormona responsable de la formación de la melena en el león, la testosterona. Es el responsable de la formación de cresta pequeña en las gallinas. Respuesta, la tiroxina. ¿Por qué? Porque las gallinas son aves. En el caso de las gallinas, como puedes apreciar acá, estas gallinas son aves. Vamos a ver los aves, acá está. En aves y mamíferos, el crecimiento normal depende también de las hormonas tiroideas. En el caso de las hormonas tiroideas, como la tiroxina, es el responsable también de esta cresta pequeña. Estas son las claves en la tarea domiciliaria: 1D, 2A, en la 3, no encontrar respuesta, 4B, 5C, 6C, 7B, 8A de avión, 9E de enano, 10D de dedo, 11E de avión, 12C de casa, 13A de avión, 14E de éxito, 15 B de dedo, 16 norepinefrina, B de beso, 17 B de beso, 18 B de beso, 19 yodo, porque recuerda, 20 los esteroides. Muy bien, chicos, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.